En la primavera de 1871, el aire seco levantaba polvo sobre la plaza principal de un pequeño pueblo fronterizo entre Sonora y Arizona. Era día de mercado, de trueques y de miradas curiosas que buscaban distracción en cualquier cosa fuera de lo común. Yo recuerdo bien cómo, en medio del ruido de las gallinas y el tintinear de las herraduras sobre las piedras, la gente comenzó a agruparse frente al cadalso improvisado, donde un subastador de voz áspera presentaba su mercancía más extraña. Una mujer con las manos atadas y la cabeza cubierta por un saco de yute. No se veía su rostro, solo la tela áspera que le rozaba los hombros y un vestido polvoriento que ya había vivido demasiados caminos. El subastador gritaba cifras como si se tratara de un caballo viejo. Algunos reían, otros murmuraban y unos pocos miraban con incomodidad. Fue entonces cuando Jack Calderón, ranchero viudo y conocido por su carácter reservado, cruzó la multitud sin decir palabra. Llevaba su sombrero bajo, las botas cubiertas de polvo y en la mano $1 de plata. Sin preguntar nombre, sin pedir que mostraran el rostro, Jack habló con una voz firme que rompió la risa de todos. «La tomo por esposa». No hubo trato previo ni regateo. Solo el tintinear de la moneda al caer en la mano del subastador y un silencio incómodo que se extendió por la plaza. Recuerdo que el murmullo volvió rápido, como viento que recupera fuerza. «La esposa de $1», decían algunos entre carcajadas, mientras otros se preguntaban qué clase de hombre compraba así a una mujer. Jack no miró a nadie. Caminó hacia ella, tomó la cuerda que le ataba las muñecas, la cortó con su cuchillo y sin tocarla, le indicó el camino hacia su caballo. Ella obedeció en silencio, sin quitarse el saco de la cabeza, y subió a la montura como si ya estuviera acostumbrada a que la vida la empujara sin explicaciones. El viaje al rancho duró horas. El sol caía implacable, y la línea del horizonte parecía no cambiar nunca. Jack no intentó hablarle, solo le alcanzó una cantimplora en medio del camino y ella bebió sin levantar la mirada. El viento arrastraba el olor de la tierra caliente y el canto lejano de un coyote. No había promesas, ni siquiera curiosidad visible en él, solo un acuerdo tácito. Ella venía con él, y con eso bastaba por ahora. Esa tarde, cuando llegaron, Jack le mostró una habitación pequeña al fondo de la casa, con una cama sencilla y una manta limpia. Luego le señaló la cocina y dejó que el silencio llenara el resto. No fue hasta la mañana siguiente que ella, sola en la habitación, retiró el saco y dejó ver su rostro. El cabello oscuro caía desordenado sobre los hombros, y en el cuello tenía una cicatriz gruesa, de un tono más pálido que su piel tostada. No intentó ocultarla. Parecía parte de su postura frente al mundo, como si esconderla fuera negar algo que ya no podía cambiar. Más tarde, cuando se presentó como Marisol Reyes, no hubo sonrisa ni ceremonia en sus palabras. Jack solo asintió, aceptando el nombre como quien anota un dato y lo guarda sin necesidad de comentarios. Los días siguientes se acomodaron en una rutina seca y clara. Ella cocinaba, barría, organizaba el gallinero. Él reparaba cercas, cuidaba el ganado, traía leña al atardecer. Entre ellos, la conversación era mínima, el lenguaje vivía en los gestos. Una chaqueta que él dejaba sobre la silla cuando el frío se colaba por las rendijas. Un cuenco de sopa que ella ponía en la mesa cuando sabía que él llegaba, con el cuerpo molido. No había afecto declarado, pero sí una especie de respeto que empezaba a echar raíces sin que ninguno lo admitiera. El primer cambio en la rutina llegó cuando Jack tuvo que bajar al pueblo por sal y clavos. Marisol quiso acompañarlo, no por curiosidad, sino por una intuición simple. Si iba a vivir ahí, tenía que aprender el camino y el peso de las miradas. El polvo de la calle
se levantó en remolinos cuando ataron el caballo frente a la tienda. Desde el umbral, algunos hombres dejaron caer risas cortas, ese tipo de risa que no busca humor, sino herir sin ensuciarse las manos. La esposa de $1 volvió a circular en susurros que pretendían parecer casuales. Ella ajustó el pañuelo en el cuello, no para ocultar la cicatriz, sino para dominar el temblor de las manos. Jack pagó sin prisa, como si no oyera nada, y sostuvo la puerta para que ella saliera primero, gesto simple que cortó, por un segundo, el hilo de la burla. De regreso, el cielo se nubló de golpe, como suele pasar en la frontera cuando la tarde decide apurar cuentas con la tierra. El viento llegó primero, empujando un olor a agua que aún no caía. En el rancho, las primeras gotas golpearon el techo de lámina y las rendijas empezaron a filtrar chorros finos que caían sobre la mesa y el suelo de tierra apisonada. Jack subió con un balde de brea y remiendos. Marisol, sin pedir permiso, sostuvo la escalera y alcanzó las tablas. El agua les corría por la cara y les pegaba la ropa al cuerpo, y en ese forcejeo con el techo, imperdonable si uno se distrae, sus manos se rozaron buscando equilibrio. Ninguno apartó la mano con brusquedad. Era más urgente no caer. Cuando el aguacero amainó, el silencio que quedó dentro de la casa tuvo otro peso, el de 2 personas que habían sostenido la misma cosa para que no se desarmara. Esa noche, el rancho olía a leña húmeda y a caldo recién hecho. Marisol se movió en la cocina con un cuidado que no pretendía impresionar a nadie. Puso en la olla huesos, cebolla, 2 chiles secos, un puñado de maíz y dejó que el vapor hiciera el resto. Al servir, añadió hojas de orégano machacadas con la palma, costumbre aprendida de su madre. Jack probó en silencio. Reconoció el gesto, no el sabor exacto, sino la intención. Y por un momento se le cruzó la imagen de su esposa muerta, doblando tortillas junto al fogón, la luz naranja marcándole las manos. Se levantó de la mesa antes de que los ojos se le aguaran y salió al corral con la excusa de revisar un naportillo. Marisol no lo siguió. Dejó el tazón cubierto para que no se enfriara y esperó, como se espera a alguien que todavía no sabe cómo volver. Cuando regresó, con la camisa fría y el sombrero chorreando, encontró una taza al lado del plato. Infusión de manzanilla y ruda. Remedio sencillo para calmar el cuerpo cuando el pecho aprieta. No había nota ni explicación. Él se sentó y bebió despacio. Es difícil describir ese tipo de gesto sin adornarlo. No fue ternura declarada, fue un puente. Jack no agradeció con palabras, pero al recoger la vajilla, lavó también la taza de Marisol y la dejó boca abajo, el borde limpio reflejando una línea del fuego. El rancho, por primera vez en mucho tiempo, parecía un lugar donde alguien pensaba en el otro sin pedir recibo. La pregunta llegó tarde, como llegan las cosas que cuestan, con los grillos cantando y el techo recién remendado goteando de vez en cuando. Jack, desde la silla junto a la puerta, preguntó con voz baja por la marca del cuello. No, impidió nombres ni fechas, solo cómo ocurrió. Marisol respiró hondo y contó lo suficiente para que la escena se entendiera. Una acusación absurda contra su madre curandera, la muerte de un niño poderoso que necesitaba culpables, hombres con sed de castigo más que de verdad. La huida, la captura y el filo que le dejó la piel cerrada de mala manera para que aprendiera a no hablar. No hubo temblores al relatarlo, los temblores ya habían pasado hacía tiempo. Lo que entregó fue contexto, no compasión. Y en esa exactitud sin adornos, Jack comprendió que el silencio de ella no era vacío, era una forma de seguir con vida. Afuera, la tierra olía a limpio después de la tormenta. Adentro, la casa se acomodó en una calma nueva. Jack dijo que también había perdido, que la muerte en su casa había llegado sin avisar y por eso él prefería arreglar cosas antes que hablar de ellas. No buscaba comparación.
Solo estaba poniendo sobre la mesa las piezas con las que contaba. La noche cerró con pocos movimientos. Marisol aseguró bien la ventana de su cuarto. Jack colgó el poncho junto a la puerta y echó el cerrojo con la misma mano que había sostenido la escalera bajo la lluvia. No hubo promesas, pero al apagar el farol, los dos supieron, aunque no lo dijeran, que el techo resistiría mejor la próxima tormenta y que tal vez ellos también. El siguiente amanecer trajo un cielo despejado y un aire más fresco, como si la tormenta de la víspera hubiera barrido algo más que polvo. Jack salió temprano a revisar el ganado y encontró a Marisol en el corral, repartiendo maíz a las gallinas con un ritmo metódico, como si llevara años haciéndolo allí. No intercambiaron palabras al principio. Cada uno conocía ya el terreno del otro. Sin embargo, esa mañana, él dejó un sombrero de ala ancha colgado en el poste más cercano. No dijo para quién era, pero estaba claro que era para ella. Marisol lo tomó sin ceremonia, probándoselo con un leve ajuste de la barbilla. El sol le caía menos directo y, en el rancho, esos pequeños detalles eran un lujo que no se mencionaba, pero se notaba. A media mañana, Jack preparó el carro para ir al pozo comunitario. Marisol insistió en acompañarlo. La jornada en el pozo era lenta. Se debía esperar turno y cargar cubos pesados hasta que el agua subiera helada desde las profundidades. Mientras llenaban los barriles, algunos hombres del pueblo se acercaron con esa familiar mezcla de burla y curiosidad. Uno de ellos, con una sonrisa torcida, preguntó si el dólar había sido bien invertido. Jack no respondió con palabras, simplemente tomó el cubo lleno y lo levantó como si pesara la mitad, dejando claro que no era momento ni lugar para seguir el juego. Marisol, sin bajar la vista, sostuvo el siguiente cubo y lo llenó ella misma. La tensión quedó flotando, pero ninguno de los dos le dio cuerda. En el camino de regreso, un bulto en el sendero obligó a frenar la carreta. Era una carreta volcada, con sacos de grano esparcidos y un caballo suelto, mordisqueando hierba. Un joven campesino, sudoroso y con la ropa rota, intentaba enderezarla sin éxito. Jack y Marisol bajaron para ayudar. Entre los tres lograron poner la carreta en pie y volver a cargar los sacos. El muchacho, avergonzado por la deuda, ofreció pagar con huevos o leche, pero Jack se limitó a decir: «No me debes nada, solo cuida bien a tu caballo». Marisol observó la escena en silencio, reconociendo en ese gesto una firmeza distinta, la de alguien que ayuda porque sí, sin esperar moneda de vuelta. Esa tarde, Marisol se dedicó a ordenar la despensa. Entre los frascos y costales encontró un paquete envuelto en tela de lino, un vestido sencillo, azul desteñido por los años, que claramente había pertenecido a otra mujer. Lo dejó sobre la mesa sin tocarlo más de lo necesario. Cuando Jack lo vio al entrar, se detuvo un momento, como midiendo si debía guardarlo o dejarlo allí. Finalmente, lo dobló con cuidado y lo puso en una caja de madera que cerró sin llave. No hubo explicación. Marisol entendió que cada cosa tenía su lugar y que había cosas que todavía no estaban listas para compartirse. Al caer la noche, el rancho olía a pan recién horneado. Marisol había aprovechado el calor del horno para amasar y cocer 2 hogazas. Jack partió una con las manos, dejando que el vapor subiera en una nube blanca. Comieron con manteca y café, y aunque las palabras siguieron siendo pocas, la mesa se sintió menos fría. Afuera, el viento movía las ramas secas del mezquite y, adentro, el sonido de los cubiertos golpeando el plato llenaba los huecos que antes ocupaba el silencio absoluto. No era todavía un hogar, pero ya no era solo un refugio. Antes de dormir, Jack revisó las cerraduras y Marisol apagó el último farol. El rancho quedó sumido en la oscuridad interrumpida por la luz de la luna entrando por la ventana. En algún punto de la noche, un coyote aulló a lo lejos. Ella, despierta en su cama,
lo escuchó sin miedo. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando a que la puerta se abriera con violencia. Afuera había peligros, sí, pero adentro empezaba a crecer algo que ni la cicatriz en su cuello ni las voces del pueblo podían arrancar. El día siguiente amaneció con un sol tibio y un aire que olía a tierra seca, presagio de que no llovería en mucho tiempo. Jack decidió aprovechar para llevar unas reses hasta un pastizal más alejado, donde la hierba todavía resistía. Antes de ensillar, le preguntó a Marisol si quería ir. Ella dudó unos segundos, no porque temiera el trabajo, sino porque cada salida al exterior era también una exposición a las miradas y a las lenguas largas del pueblo. Aún así, aceptó. Montaron sin mucha prisa, avanzando por un sendero estrecho que serpenteaba entre matorrales espinosos. El silencio entre ambos no pesaba. Era un silencio de paso, de camino compartido. Cuando llegaron al pastizal, Jack descargó un rollo de alambre y comenzó a reparar un tramo de cerca que había cedido. Marisol, mientras tanto, recogió piedras para reforzar la base de los postes. No hubo órdenes ni agradecimientos. Cada uno hacía lo que sabía que había que hacer. El viento movía las hojas secas y a lo lejos un buitre trazaba círculos en el cielo. Esa calma, rota solo por el golpeteo del martillo de Jack, era un respiro frente a la tensión habitual de la plaza del pueblo. De regreso, tomaron un desvío para evitar pasar por la cantina. Jack conocía bien el tipo de hombres que se juntaban ahí a media tarde, bebedores con tiempo de sobra para meterse en la vida de otros. Sin embargo, a mitad del camino, un grupo de 3 hombres apareció de frente. Eran forasteros, el tipo que uno reconoce por el sombrero nuevo y las botas sin polvo. Uno de ellos miró fijamente a Marisol y dijo algo en voz baja que hizo reír a los otros. Jack mantuvo el paso, pero su mano se movió instintivamente hacia la culata del revólver. No fue necesario más. El grupo se hizo a un lado y los dejó pasar. No hubo palabras. Solo un intercambio de miradas que dejó claro que la conversación estaba cerrada antes de empezar. Ya en el rancho, Marisol bajó del caballo y entró directamente en la cocina. El encuentro en el camino le había revuelto algo que creía bajo control. Mientras cortaba cebolla para la cena, sus manos temblaban apenas. Jack, al verla, no hizo preguntas. En su lugar, trajo un cubo de agua fresca del pozo y lo dejó a su lado. Era su manera de decir que había visto, que estaba ahí, sin forzar una explicación. Ella lavó las manos en silencio y volvió al trabajo, agradeciendo que la cocina tuviera paredes y un techo que separaban el mundo de afuera. Esa noche, comieron frijoles con tortillas recién hechas. Jack habló poco, pero cuando terminó, sacó del bolsillo un pedazo de cuero doblado. Dentro había un documento, un acta de matrimonio firmada por el juez del pueblo. Para que nadie pueda decir que no es oficial, comentó sin mirarla directamente. Marisol tomó el papel, lo leyó despacio y lo dobló de nuevo. No sonrió, pero algo en sus hombros se relajó. No era una declaración de amor, pero sí una línea trazada contra cualquiera que quisiera reducirla a una compra de feria. Al irse a dormir, el rancho parecía más firme, como si las paredes hubieran ganado peso con ese papel guardado. Marisol dejó la puerta de su cuarto entreabierta, no por desconfianza, sino por costumbre nueva, la de no aislarse completamente. Jack apagó el farol y el silencio llenó la casa. Afuera, las estrellas cubrían el cielo como un manto interminable, y dentro ambos dormían, sabiendo que, aunque no lo dijeran, cada día que pasaba estaban reforzando una cerca invisible contra el mundo. La mañana comenzó con un aire quieto y un cielo que prometía calor intenso. Jack salió temprano a cortar leña antes de que el sol subiera demasiado. Marisol, desde la ventana, lo vio trabajar con precisión y fuerza,
como si cada golpe de hacha fuera una manera de ordenar los pensamientos. Cuando terminó, ella ya había preparado café y un pan de maíz que aún humeaba. Él aceptó la taza sin decir mucho, pero se quedó en la mesa más tiempo del habitual, como si ese pequeño descanso compartido tuviera más valor que el trabajo que lo esperaba afuera. Alrededor del mediodía, un niño del pueblo llegó al rancho con una carta en la mano. No sabía leer, pero dijo que el hombre de la tienda se la había encargado a Jack. La carta llevaba un sello que Marisol no reconoció. Jack la leyó rápido, arrugó el papel y lo metió en el bolsillo sin dar explicación. Agradeció al niño con una moneda y volvió a sus tareas. Marisol no preguntó, pero notó cómo, el resto del día, él trabajó más rápido, como si quisiera adelantar algo antes de que llegara la noche. Al atardecer, Jack ensilló el caballo y le dijo que iría al pueblo a resolver un asunto. No dio detalles, pero su tono dejaba claro que no era una visita amistosa. Marisol, inquieta, se quedó sola en el rancho. Encendió todas las lámparas y cerró las ventanas, repasando mentalmente dónde estaba cada cuchillo y dónde guardaban las balas. El silencio de la casa se hizo más pesado con cada minuto que pasaba, roto solo por el crujido de la madera y el viento golpeando contra la puerta. Pasadas 2 horas, escuchó cascos acercándose. No era el trote firme de Jack, sino un galope irregular, seguido de voces bajas. Marisol apagó la lámpara más cercana y se asomó por la rendija. 3 siluetas a caballo se recortaban contra la luz de la luna. Reconoció, por la postura y el sombrero, a uno de los hombres que los había interceptado días atrás en el camino. No esperó a ver más. Tomó el rifle que estaba detrás de la puerta y lo cargó con manos que no temblaban tanto como imaginaba. Los hombres desmontaron y se acercaron despacio como quien mide el terreno antes de entrar. Marisol apuntó desde la sombra, controlando la respiración. Cuando uno de ellos puso la mano en la reja, disparó al aire. El estampido rompió la calma nocturna y los caballos se inquietaron. «Lárguense ahora o el próximo no será al aire», gritó con una voz que ni ella misma reconoció. Hubo un silencio breve, seguido de risas nerviosas. Pero al final, los 3 retrocedieron, montaron y se alejaron, dejando tras de sí solo el eco de los cascos. Minutos después, Jack regresó. El caballo sudado y la mirada dura confirmaban que su viaje no había sido en vano. Marisol le contó lo ocurrido sin adornos, y él escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, Jack dejó el rifle recargado en la esquina y dijo simplemente: «Hiciste bien». No hubo abrazo ni más palabras, pero en esa frase corta estaba toda la aprobación y la certeza de que a partir de ese momento ella no era solo alguien que vivía en su casa, sino parte activa de su defensa. La noche siguiente fue inquieta. Aunque no hubo más visitas, el silencio estaba cargado de una alerta invisible. Marisol se levantó antes del amanecer y revisó el corral, asegurando las puertas y los cerrojos. Jack, al verla, tan concentrada, comentó que era mejor mantener siempre un ojo en el horizonte. En la frontera, dijo, lo inesperado no pedía permiso. Ella asintió, recordando demasiados momentos de su vida en los que un descuido costaba caro. Desde ese día se repartieron tareas de vigilancia sin necesidad de pactarlo. Uno se encargaba del ganado mientras el otro vigilaba la entrada. A media mañana, un viajero se detuvo en el rancho pidiendo agua. Era un hombre alto, con sombrero ladeado y acento del sur. Mientras bebía, observó a Marisol con una atención que no era simple curiosidad. Jack le sirvió otra taza y se quedó junto a él, midiendo cada palabra. El forastero preguntó si habían visto pasar a 3 hombres montados hacia el norte. Jack negó con calma, pero Marisol supo que era la misma gente que había venido la noche anterior. El hombre agradeció, montó y se fue, pero la tensión quedó flotando como polvo en el aire. Esa tarde,
Mientras reparaban una cerca dañada por el viento, Marisol rompió el silencio. Le contó a Jack que esos tres hombres no eran extraños para ella. Venían de un pasado que preferiría dejar enterrado. Uno de ellos había intentado comprarla años atrás, cuando aún vivía con su madre. La negativa había traído represalias, amenazas y finalmente la marca en su cuello. Jack escuchó sin interrumpirla, clavando los postes con golpes firmes. Cuando terminó, él solo dijo: «Entonces no es cuestión de si volverán, sino de cuándo». Esa certeza heló el aire entre ellos. Decidieron reforzar la seguridad del rancho. Revisaron municiones, aseguraron ventanas y colocaron trampas simples en los alrededores. Marisol trabajó con precisión, como si conociera cada paso de ese tipo de preparación. Jack no lo comentó, pero tomó nota de que ella sabía manejarse en territorios hostiles. La cocina quedó abastecida, los caballos listos y el pozo cubierto para evitar que lo envenenaran. No era paranoia, era estrategia de supervivencia. Al caer el sol, la calma parecía un engaño. El cielo se encendía en tonos rojos y naranjas, y el canto de los grillos llegaba antes de lo habitual, como si incluso los animales supieran que la noche traería más que oscuridad. Marisol preparó un guiso rápido, mientras Jack limpiaba las armas. Comieron sin hablar, escuchando los sonidos del exterior con atención. La casa, iluminada por dos faroles, parecía un refugio frágil en medio de una llanura demasiado abierta. Antes de dormir, Jack se acercó a la puerta del cuarto de Marisol y dijo que, si escuchaba algo, no dudara en despertarlo. Ella respondió que haría lo mismo. No hubo más que un intercambio breve de miradas, pero en ese cruce había un pacto claro. Cualquiera de los dos defendería al otro sin dudarlo. Afuera, la luna crecía redonda, iluminando cada sombra, como si quisiera dejar al descubierto todo lo que estaba por venir. La madrugada siguiente, el sonido de cascos rompió la quietud. No era un galope rápido, sino un trote firme, medido, como el de quien no tiene prisa porque ya ha decidido llegar. Jack estaba despierto antes de que el primer caballo apareciera en el horizonte. Tomó el rifle y se asomó por la ventana. Marisol, ya vestida, se acercó con una escopeta corta en las manos. No necesitaban palabras. Ambos sabían que eran ellos. Tres siluetas recortadas contra el amanecer avanzaban hacia el rancho, con la seguridad de quien cree tener ventaja. Cuando llegaron a la entrada, uno de ellos desmontó y caminó hasta la cerca. Era el mismo hombre que había intentado comprarla años atrás. Su voz sonaba más gastada, pero el tono seguía siendo el de un dueño reclamando lo que cree suyo. «No vine a discutir, mujer», dijo. «Vine a llevarme lo que siempre fue mío». Jack se adelantó un paso, apoyando el rifle en la cerca. «Aquí no hay nada tuyo», respondió, sin elevar la voz. El otro hombre rió, y el tercero se movió hacia un costado, buscando un ángulo. El primer disparo lo hizo el del costado. La bala silbó cerca de la cabeza de Jack, que respondió de inmediato. El caballo del agresor se encabritó y lo arrojó al suelo. Marisol, desde la puerta, disparó contra el segundo, que retrocedió cojeando. El primero intentó saltar la cerca, pero Jack lo encañonó a corta distancia. El intercambio fue rápido y brutal. En cuestión de segundos, el aire olía a pólvora y el polvo se levantaba en remolinos por el galope del último hombre que logró huir. Jack cayó de rodillas, con la mano apretando el costado izquierdo. La sangre se filtraba entre sus dedos. Marisol corrió hacia él, dejando caer la escopeta. No gritó. Sus movimientos eran precisos. Lo llevó al interior, lo recostó sobre la mesa y rasgó su camisa para revisar la herida. No era mortal, pero la bala estaba alojada y el sangrado era intenso. Calentó agua, limpió la zona y preparó una pasta de hierbas que había aprendido a usar de su madre para detener infecciones. La operación duró horas. Jack soportó el dolor con los dientes apretados, sudando a chorros.
Marisol trabajó en silencio, con la concentración de quien sabe que cualquier error se paga caro. Cuando terminó, cubrió la herida con vendas limpias y lo ayudó a recostarse en su cama. No había lugar para ternuras superficiales. La urgencia y el cansancio llenaban todo. Sin embargo, antes de dormirse por la fiebre, Jack pronunció su nombre en voz baja, como si al decirlo confirmara algo que llevaba tiempo creciendo. Durante los días siguientes, Marisol se encargó de todo: el ganado, la comida, la limpieza, la vigilancia. Apenas dormía, intercalando vigilias junto a la cama de Jack con rondas por el perímetro del rancho. La amenaza no había desaparecido. El que huyó podía volver, pero en medio del cansancio sentía algo nuevo. No estaba actuando por miedo, sino por elección. Cuidarlo era tan natural como cuidar la casa o el terreno, y en ese trabajo silencioso entendió que el vínculo entre ellos ya no dependía de un papel ni de un acuerdo inicial, sino de una decisión mutua de permanecer. La noticia del tiroteo se propagó rápido por el pueblo. No hubo necesidad de mensajeros. En lugares pequeños, las historias viajan más rápido que el viento. Algunos decían que Jack había matado a 2 hombres en defensa de su esposa de $1. Otros exageraban, hablando de una emboscada y de que Marisol había disparado a sangre fría. Ninguno de los dos se preocupó por aclarar versiones. Mientras Jack seguía recuperándose, Marisol mantuvo las puertas cerradas y se ocupó de que nada ni nadie interrumpiera la calma que necesitaban. A los pocos días, el párroco del pueblo llegó al rancho. Traía una expresión seria, pero no hostil. Dijo que algunos feligreses estaban inquietos por la violencia y que sería bueno que ellos asistieran a la misa del domingo para mostrar que no se escondían. Marisol escuchó sin comprometerse, pero esa noche le comentó a Jack que pensaba ir. No lo hacía para complacer al pueblo, sino para dejar claro que no vivía con vergüenza. Jack la miró unos segundos y asintió. «Entonces iré contigo». El domingo amaneció claro y ventoso. Marisol se vistió con una falda oscura y una blusa limpia. En lugar de cubrirse el cuello con un pañuelo, decidió dejar la cicatriz visible. Caminaron juntos hasta la iglesia, sintiendo las miradas clavadas en ellos, desde que pusieron un pie en la calle principal. Nadie habló en voz alta, pero los susurros eran un murmullo constante que se apagó cuando entraron al templo. Marisol avanzó hasta el primer banco, se sentó erguida y mantuvo la vista al frente. Durante la misa, Jack permaneció a su lado, firme. Cuando llegó el momento de la paz, pocos se acercaron, pero los que lo hicieron con sinceridad. La cicatriz en el cuello de Marisol, lejos de provocar burlas, parecía silenciar cualquier comentario. Al final salieron sin prisa, y aunque las miradas seguían, el tono había cambiado. Había menos burla y más respeto, incluso de quienes antes se habían reído. En la plaza, un grupo de mujeres se les acercó. No pidieron disculpas ni dieron discursos, pero una de ellas le entregó a Marisol un pequeño frasco con ungüento para cicatrices. «Para lo que necesites», dijo, y siguió su camino. Marisol guardó el frasco sin decir nada, pero entendió que era el inicio de un cambio. Tal vez lento, tal vez parcial, pero real. Esa noche, en el rancho, Jack comentó que el pueblo los estaba viendo de otra manera. «No por lo que pasó con esos hombres», dijo, «sino porque vieron que no nos escondemos». Marisol no respondió, pero en su interior sintió que esa era la primera vez en mucho tiempo que no vivía solo para defenderse, sino también para ocupar su lugar sin pedir permiso. Con el paso de las semanas, Jack recuperó fuerzas. La herida cerró bien, gracias a los cuidados de Marisol y a las hierbas que ella preparaba con una precisión casi ritual. Ya no necesitaba pasar todo el día en la cama, pero seguía evitando esfuerzos grandes. En ese tiempo compartieron más horas bajo el mismo techo, y algo cambió.
Las conversaciones, antes mínimas, empezaron a llenarse de recuerdos y pequeñas historias. Marisol habló de la casa donde creció, de los amaneceres con olor a pan y leña. Jack contó anécdotas de cuando el rancho estaba lleno de risas de su esposa y su hijo. Un día, mientras reparaban juntos una vieja mesa, Marisol le preguntó si alguna vez pensó en vender el rancho. Jack la miró como si la idea le resultara ajena. «Este lugar me ha visto en lo peor y en lo poco bueno que me queda. No sabría dónde ponerme si no fuera aquí». Ella entendió que no hablaba solo de la tierra o de las vacas, sino de algo más profundo, un ancla en medio de un mundo cambiante. Y, aunque no lo dijo, se dio cuenta de que también empezaba a sentirlo como suyo. A pesar de esa cercanía creciente, hubo un momento de distancia. Jack, sin explicación, pasó 2 días encerrado en el taller, saliendo solo para comer. Marisol sintió que lo estaba perdiendo en un silencio espeso, como si él estuviera retrocediendo a la soledad que lo había definido por años. En la tercera noche decidió enfrentarlo. «¿Esto es costumbre o es pena?», preguntó desde la puerta. Jack levantó la vista, sorprendido, y no contestó de inmediato. Al final dijo: «No es pena, es miedo de acostumbrarme demasiado». Las palabras quedaron flotando, y ella entendió que no era rechazo, sino temor a perder otra vez. Ese diálogo breve marcó un cambio. Jack empezó a buscarla más, para arreglar una cerca, para revisar cuentas, incluso para preparar juntos la comida. No era dependencia, sino elección. Marisol también lo notó en los detalles. El café ya listo cuando ella se levantaba, el caballo ensillado cuando mencionaba ir al pueblo, la leña partida antes de que el frío llegara. Era un lenguaje hecho de acciones, no de promesas. En el pueblo, la percepción hacia ellos se consolidó. Ya no eran la esposa de $1 y el ranchero huraño. Ahora eran Jack y Marisol, 2 personas que habían enfrentado juntos más de lo que cualquiera allí se atrevía a imaginar. Algunos buscaban su ayuda. Jack enseñaba a leer a niños en el galpón del rancho, mientras Marisol preparaba infusiones y ungüentos para quien lo necesitara. El mismo lugar que antes parecía aislado, ahora era un punto de encuentro. Una tarde, al volver del pozo, Marisol encontró sobre la mesa un trozo de tela doblado. Al abrirlo, reconoció el saco de yute con el que había llegado al rancho. No estaba roto ni sucio. Jack lo había limpiado y cosido con cuidado. «Quiero que lo guardes», dijo él, «o que lo uses para lo que quieras». Ella lo miró largo rato, y en su mente empezó a gestarse una idea que guardó en silencio. El día elegido por Marisol llegó unas semanas después, sin previo anuncio. Era domingo, y el pueblo se preparaba para una pequeña celebración en la plaza, con música, comida y misa al aire libre. Marisol, desde temprano, se vistió con una falda clara y una blusa sencilla. Sobre la mesa dejó el saco de yute, no como carga, sino como material para lo que había planeado. Con tijeras y aguja empezó a cortarlo y coserlo, dándole una forma distinta, más delicada. Jack la observó en silencio, comprendiendo que aquello no era un simple pasatiempo. Cuando el sol estuvo alto, caminaron juntos hacia la plaza. La gente se giraba para verlos, curiosa por el velo improvisado que Marisol llevaba sobre la cabeza. No era de encaje ni de lino fino. Era el mismo saco que todos recordaban, pero transformado. Cada puntada hablaba de un cambio de sentido, de pasar de humillación a dignidad. Al llegar frente al cura, Marisol se descubrió el rostro, dejando ver la cicatriz, y Jack tomó su mano sin vacilar. Allí mismo, frente a todos, el sacerdote bendijo la unión, esta vez en una ceremonia pública y voluntaria. No era necesario para la ley, ya estaban casados, pero sí para ellos, como declaración de que lo que antes fue un acuerdo por supervivencia, ahora era una elección consciente.
La música empezó a sonar y la plaza se llenó de murmullos, pero esta vez eran de aprobación y respeto. Algunos incluso sonrieron y más de uno se acercó a felicitarlos. De regreso al rancho, Marisol guardó el velo de yute en una caja de madera, no como un objeto de dolor, sino como un símbolo de lo que habían construido. Jack, sin palabras, le dejó en la mesa un pequeño cuaderno y un lápiz. «Para que escribas lo que quieras», dijo. Ella sonrió, entendiendo que era más que un regalo. Era una invitación a dejar su voz registrada, a que su historia no se borrara. Con el tiempo, el rancho cambió de ritmo. Jack siguió con el ganado y la tierra, pero ahora dedicaba algunas tardes a enseñar a leer a los niños del pueblo en el viejo galpón. Marisol, por su parte, atendía a vecinos con sus remedios, infusiones y pomadas. Lo que antes era un refugio cerrado se convirtió en un lugar donde la gente llegaba no por curiosidad, sino por confianza. La hostilidad de los primeros días quedó como un eco lejano. Las cicatrices físicas y de otro tipo seguían ahí, pero ya no eran marcas de derrota, sino huellas de lo que habían superado. Cuando Marisol miraba el horizonte desde el porche, con una taza de café en las manos, sabía que no se trataba de olvidar, sino de vivir con lo aprendido, y que, de todas las decisiones que había tomado en su vida, quedarse allí había sido la más difícil y la más acertada. Las estaciones pasaron y el rancho se mantuvo firme, como si hubiera echado raíces más profundas con cada desafío superado. El pueblo ya no hablaba de la esposa de $1, y los que lo hacían con un tono distinto, como quien recuerda una anécdota que perdió filo. Marisol caminaba por la calle principal con la cabeza alta, saludando a unos y negociando con otros. Jack la observaba desde cierta distancia, con un orgullo que no necesitaba exhibir. En una de esas visitas al pueblo, un joven se le acercó para preguntarle si podía aprender a leer con ellos. No era un niño, sino un muchacho de casi 20 años, acostumbrado a trabajar en el campo y a esconder su vergüenza detrás de gestos bruscos. Marisol lo llevó al galpón una tarde y Jack, con paciencia, le enseñó las primeras letras. No era un acto aislado. Poco a poco, más personas se unieron, y lo que empezó como una ayuda puntual se convirtió en una pequeña escuela improvisada. Una tarde de verano, un anciano llegó al rancho buscando a Marisol. Tenía una tos persistente y las manos temblorosas. Ella lo atendió en el porche, preparándole un jarabe con miel y hierbas. Cuando el hombre se marchó, dejó sobre la mesa un billete arrugado como pago. Marisol lo devolvió. «Págueme con algo mejor. Cuénteles a los demás que aquí se puede venir sin miedo». El anciano asintió, y al día siguiente, otros 3 vecinos tocaron a la puerta. El velo de yute permanecía guardado en su caja, pero no olvidado. Marisol lo sacaba de vez en cuando, no para usarlo, sino para recordar el camino recorrido. Jack, por su parte, lo veía como un trofeo silencioso, prueba de que lo que comenzó como un acto práctico había evolucionado hacia algo mucho más sólido. Ninguno necesitaba decirlo en voz alta. Sabían que su alianza había sido forjada en momentos duros y mantenida en los días tranquilos. Una noche de otoño, sentados en el porche, escucharon a lo lejos el galope de caballos. No era un sonido que generara miedo ya, pero igual prestaron atención. Era un grupo de viajeros que pasaba rumbo al norte, ajenos a la historia de aquel lugar. Jack y Marisol los vieron alejarse, y en ese silencio compartido sintieron el peso de todo lo que habían defendido para llegar hasta ahí. Con la llegada del invierno, el rancho se cubrió de escarcha. Las mañanas eran frías y el vapor salía de las tazas de café como humo de chimenea. Jack y Marisol trabajaban más cerca de la casa, manteniendo el fuego encendido y revisando las reservas de comida. No eran tiempos de abundancia,
pero tampoco de necesidad extrema. Habían aprendido a anticiparse, a no dejar que la vida los sorprendiera desarmados. Un día, el párroco volvió a visitarlos. Esta vez no traía advertencias ni sermones, sino una simple invitación: que participaran en la feria anual como jurado del concurso de pan. Marisol aceptó con una media sonrisa, y Jack fingió protesta, diciendo que eso lo obligaría a comer más de la cuenta. La invitación, aunque modesta, era una señal clara de que ya formaban parte del tejido social del pueblo. En la feria, entre risas y música, Marisol se dio cuenta de que ya no sentía el peso de las miradas como antes. Algunas mujeres la llamaron por su nombre para pedirle recetas. Un grupo de niños se acercó a Jack para mostrarle lo que habían aprendido en sus clases. El pasado seguía ahí, pero no dictaba el presente. Esa noche, al volver, ambos coincidieron en que la feria había sido más agotadora que cualquier día de trabajo en el rancho. La primavera siguiente trajo lluvias intensas. El techo, reparado varias veces, resistió bien, pero el corral necesitó refuerzos. Trabajaron juntos durante horas, bajo el agua, como aquella primera vez en que sus manos se rozaron sobre la escalera. Ya no había incomodidad en esos contactos. Al contrario, eran recordatorios de que siempre habían estado dispuestos a sostener lo mismo para que no se desarmara. Una tarde, Marisol se sentó con el cuaderno que Jack le había dado meses atrás. Comenzó a escribir su historia, no como un relato de sufrimiento, sino como un testimonio de resistencia. Anotó los detalles de aquel día: en la plaza, el viaje al rancho, la primera tormenta, los encuentros con los forasteros, la misa con la cicatriz al descubierto. No buscaba publicar nada. Lo hacía para que, si algún día alguien preguntaba, hubiera un registro fiel de cómo habían construido su vida. Con el tiempo, entendieron que el precio del dólar había sido simbólico. El verdadero valor de lo que tenían se medía en cada día que elegían quedarse, en cada decisión de enfrentar juntos lo que viniera. No era un cuento de hadas, ni un final perfecto, pero era suyo, y eso bastaba. En las noches tranquilas, cuando el viento soplaba suave y el rancho estaba en calma, Jack y Marisol se sentaban en silencio mirando las estrellas. No necesitaban hablar para saber que habían pasado de ser dos extraños unidos por la necesidad a ser dos personas que, con cicatrices y todo, habían decidido ser casa el uno para el otro, y en esa certeza encontraban la paz.